El parto es un proceso fisiológico que hay que respetar. La mujer tiene derecho a estar informada y a decidir. El protocolo para la asistencia natural al parto normal del Departamento de Salud catalán incide en estas dos ideas. Sin embargo, procedimientos como la colocación de una vía rutinaria a las parturientas o la cronometración rígida de cada una de las fases del parto tienden a desnaturalizar el proceso fisiológico de dar a luz. El alumbramiento, en ocasiones, se trata como si fuera una patología más, lo que puede repercutir negativamente en las experiencias de las mujeres. Además, el personal sanitario tampoco informa siempre a estas mujeres de los procedimientos que se van a realizar durante el parto. Según un estudio publicado en la revista Women and Health, 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia obstétrica en España, que puede manifestarse cuando el personal sanitario no respeta los deseos de las mujeres durante el parto. En nuestro encuentro de hoy debatiremos cómo podría despatologizarse el parto y qué medidas podrían llevarse a cabo para garantizar que las mujeres tengan una experiencia satisfactoria y respetuosa. Para ello, moderaré el encuentro. Yo me llamo Alba Ortubia y actúo como representante de Proyecto Salomónicas, el proyecto que hemos creado para concienciar y luchar contra la violencia obstétrica. También contamos con la presencia de Laura Sola, matrona, doula y asesora de lactancia materna especializada en salud mental y perinatal. También con Elena Castelló, coordinadora del Grupo Local de Zaragoza de El Parto es Nuestro, y con Reyes Gil, madre de 3 hijos que ha tenido experiencias tanto negativas como positivas dando a luz en el hospital, y compartirá con nosotras qué marcó la diferencia entre unos partos y otros. Muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros. Para comenzar, queremos plantear una especie de estado de la cuestión. ¿En qué punto nos encontramos sobre la patologización en exceso del parto? Para ello, nos hemos fijado en el plan de atención al parto normal del Hospital Clínico Lozano Blesa, que es un hospital de nuestra localidad, y así vemos cómo está esta situación en nuestro territorio. En él podemos leer recomendaciones que están basadas en la evidencia científica más reciente, como por ejemplo que a no ser que la paciente lo demande, se evitará la práctica rutinaria del enema evacuador de limpieza, del rasurado, de la epidural o de la oxitocina por vía intravenosa. Y también se incide en que se respetarán las fases del parto que tenga cada una de las mujeres. No obstante, si escuchamos las experiencias de muchas mujeres, nos cuentan que esto no siempre ocurre así y que muchas veces no se cumplen las recomendaciones que estipulan las propias guías de las comunidades autónomas. Muchas veces pensamos, y el Hospital Clínico también lo especifica, que estas recomendaciones se pueden suprimir en caso de que se considere que hay un riesgo para la madre o para el feto. En esta primera fase queremos analizar por qué estas recomendaciones no se están cumpliendo. Laura Sola, tú como matrona, ¿cuál crees que puede ser la causa? Para empezar, puntualizar algo que creo que es importante a la hora de ver a largo plazo, y es que la estrategia de atención al parto normal, en la que está basado este documento que has encontrado del clínico, es del año 2008 y estamos en el 2024. Ya. Quiero decir que ha llovido muchísimo, ¿vale? Y seguimos sin cumplir aquello que se estipuló en el 2008. Es decir, que en todos estos años que han pasado, no solamente se deberían de haber cumplido ya todas estas directrices, ¿no?, sino que se deberían de haber incluso mejorado, ¿no? Y no solamente no se han mejorado, sino que las cosas más básicas no se están cumpliendo. Es verdad que lo que ha señalado sobre el enema y el rasurado hace muchos años que ya no se practica, y es verdad que ha ido mejorando la calidad asistencial, que esa es una realidad. Pues bueno, la vida evoluciona y todo mejora, ¿no? O sea, es ley de vida, ¿no? Pero es cierto que en el ámbito de la medicina, específicamente en el de la obstetricia, creo que vamos muy a rastras, ¿no? Todavía estamos evolucionando muy lentamente. Por ejemplo, ya no solamente el hecho de poner una vía indistintamente a todas las mujeres que entran de parto, que eso ya marca la diferencia a la hora de que te consideres una mujer sana o te consideres una mujer enferma, ¿vale? Sino cosas tan básicas y que parecen una tontería pero no lo son, como es despojar a las mujeres que están de parto de su ropa y ponerles un pijama hospitalario. Eso también marca la diferencia, y es que cuando hablamos de patologizar el parto, ¿vale?, no estamos considerando una parte fundamental, y es que no solamente nos debemos fijar en temas de ciencia, sino que al ser humano y a las mujeres de parto en particular, en este caso que estamos hablando, debemos de mirarlas desde ese ser que dice la medicina biopsicosocial y emocional,
¿no? Somos humanos, humanas en este caso, y necesitamos esa perspectiva también, ¿no? Que no se considera. Y Elena, por ejemplo, en los testimonios que escucháis en El parto es nuestro, ¿tú has notado que estas recomendaciones tampoco se tienden a cumplir y no se considera a las mujeres que van a parir, como bien ha dicho Laura Sola, como seres emocionales? Creo también que hemos mejorado, que los relatos van cambiando, pero el hospital sigue siendo un hospital. O sea, el complejo hospitalario está pensado para tratar patología. Y eso se vio mucho durante el COVID. O sea, una mujer sana va a entrar en un lugar lleno de otras bacterias, otros virus, otros bichitos, y dices, ¿por qué este es el lugar para parir, no? Entonces, como que no pinta así de primeras como que sea un buen sitio para un proceso fisiológico. Las instalaciones han quedado obsoletas. Para mí es uno de los grandes temas. Lo que pasa es que siempre se escudan en no hay dinero, no hay presupuesto. Pero debería ser una prioridad. Y todas las nuevas maternidades de toda España que están cambiando están contando con estudios de arquitectura especializados y en crear un ambiente en el que sin privarte de cierta seguridad que pueda darte ese ambiente hospitalario en caso de patología, ¿vale? Estamos hablando de un proceso fisiológico que en algunos casos deriva en patología o en un problema en el que puedes necesitar atención médica, que la medicina son los especialistas en patología. Pero el parto en sí no es una patología. Yo creo que se deberían crear otros espacios donde esa mujer se sintiera, pues eso, que no es despojada de su ropa, que tiene un ambiente íntimo, que puede manejar un poco los tiempos de su parto, estar con su acompañante, no tener que llamar a la matrona cuando quiera, cuando tú sientas que necesitas esa compañía o hacer alguna comprobación, pero también que la mujer pueda meterse en su papel, tener como su cueva, su momento de seguridad y no que entre cada 2 por 3 alguien a una habitación, encender una luz. O sea, un poco cuidar el ambiente de intimidad como seres emocionales. Es un momento en el que hay un ambiente neurohormonal totalmente diferente al resto de la vida, o sea, no es un momento único. Y entonces yo creo que la estructura hospitalaria propiamente dicha no es adecuada para esta humanización. A veces yo quiero decir animalización, porque parece que las mamíferas paren mejor que nosotras, ¿no? Ellas paren, no necesitan a nadie que les mire ni que les haga palmas, se van a su rincón y dan a luz. Entonces, como que yo creo que un poco es a eso a lo que deberíamos llegar, estoy en un sitio con una buena atención de una matrona que es la especialista en la fisiología en el parto. Creo que la figura de ginecología no debería aparecer a no ser que se le llame. Creo que las matronas están cualificadas para detectar lo que se sale de la fisiología y entonces decir, ¿quién es especialista en patología? Ginecólogo, que acudan y vemos qué hacemos. Pero creo también, además, que hay muy, muy pocas situaciones tan emergentes que no se pueda avisar. O sea, que tú estés en un entorno que sea una casa de partos anexa al hospital, que sea pues, la planta que totalmente adaptada para que una mujer llegue de parto, esté en su habitación y no se vaya de ahí hasta que tenga su bebé, ¿no? Porque ahora mismo la propia estructura, tú entras a un sitio de urgencias, te esperas en urgencias a ver dónde te mandan, a una planta, o te quedas en dilatación, y luego te cambian de una habitación a otra. La verdad es que no es un ambiente emocionalmente estable y tranquilo e íntimo para dar a luz. Claro. Y Reyes, por ejemplo, tú nos has contado que en 2011 diste a luz a tu primer hijo, Iván, y que la experiencia no fue todo lo satisfactoria que hubieras deseado. ¿Tú crees que alguno de estos puntos que hemos comentado, como el tener más respeto por las emociones de la madre, respetar un poco su intimidad, el hacer caso a estas recomendaciones que a veces se ignoran, te hubieran ayudado a que la experiencia hubiese sido como tú la habías planeado? Totalmente. Yo creo que en este primer parto, en concreto en el de Iván, la parte esta humana emocional que estamos hablando fue totalmente ausente, partiendo de lo del edificio obsoleto, ¿no? Que para empezar yo no tenía puerta en mi sala de dilatación. Mi sala de dilatación estaba justo enfrente del control de enfermería. Escuché todo lo que hablaban los enfermeros esa noche, en la que había habido un parto muy complicado, mucho. Pues bueno,
Me pusieron epidural para mí y para todas las que había en la planta. Yo no sentía absolutamente nada. Entraba continuamente gente que yo no sabía quién era a mirarme. No se presentaba nadie. Terminé en quirófano yo sola, sin mi marido. Un señor enorme se me tumbó encima sin avisarme para hacerme la maniobra de Christeler. Había millones de estudiantes que tienen que aprender, pero a mí nadie me dijo, este es tal. Aquí tienes a 20 personas en el quirófano. No lo sé, fue toda una falta de información, una falta de sensibilidad que terminó bien, ¿no? Mi hijo nació sano, no me lo pusieron encima, me lo acercaron así al lado, se lo llevaron para que entrase en calor. Luego yo, posteriormente, informándome, leyendo muchos libros, y así, pues ya vi que la mejor forma de entrar en calor es encima de la madre. No, pues a él se lo llevaron, me llevaron a la sala de despertar, estuve 2 horas yo sola, porque no trajeron ni a mi bebé, ni a mi marido, ni a nada. Fue muy feo todo. Aún así, yo salí encantadísima de ese parto y realmente fue con el tiempo cuando me di cuenta de, pero qué horror, ¿no? Qué cosa más fea he vivido. O sea, la experiencia más importante de mi vida, con diferencia, qué fea. En el embarazo de Vera, de la segunda, estuve con una matrona, con Belén Val, no sé si la conocéis, es una maravilla. Y ella me ayudó a sanar un poco todas estas heridas, ¿no? A decirme, bueno, fue tu parto. Ha sido un parto perfecto, es tu parto, es el que hay, no puedes darle vuelta, no sé, ahora tienes las ideas claras de lo que no quieres que te vuelva a pasar, de lo que sí quieres que te pase, y con esas ideas fui a parir a Vera y ese parto fue perfecto. Claro. Yo no hice plan de parto, lo tenía todo en la cabeza y es verdad que me tocó un equipo genial, me tocó una matrona que estaba estudiando diferentes posiciones para evitar episiotomías. Muy respetuosamente me preguntaba, ¿te apetece que probemos esta postura? Yo parí de lado, por ejemplo, porque ya, bueno, pues estaba estudiando que era una mejor forma para evitar eso, la episiotomía, y fue todo súper bonito. Y yo, pues eso, diciendo, mira, me pasó esto en el primero, no me gustaría que me volviera a pasar, y no volvió a pasar absolutamente nada de lo que me ocurrió. Con lo cual, sí, pienso que la falta de humanidad es total. Pero bueno, que las cosas van cambiando, porque en el segundo y en el tercer parto no me pasó. Y entiendo que, pues bueno, que hubo un cambio en mí muy grande, pero que hubo un cambio también alrededor. Además, has mencionado el tema del plan de parto, que es un documento en el que las mujeres pueden expresar sus preferencias a la hora del momento de dilatación, la fase del expulsivo, todos los momentos del parto detallan cómo quieren que sean estas diferentes fases. Pero es un documento que pues, hay muchas mujeres que no lo entregan y otras que sí que lo entregan, pero al final tampoco se termina respetando lo que ha quedado ahí explicitado. Tú, Laura, como matrona, ¿agradeces este tipo de documentos en el que se detalla tanto la información que desea cada mujer, o crees también que debería actualizarse? Porque este plan de parto también, como has dicho, el que es oficial del Ministerio de Sanidad, también tiene bastantes años. Pues mira, siempre digo que el plan de parto es una herramienta no solamente humana para manifestar cuáles son nuestros deseos, sino que es una herramienta legal, le pese a quien le pese, y es una herramienta política. Porque si las mujeres no manifestamos por escrito y adjuntándolo en nuestras historias clínicas a través de atención al paciente que queremos una asistencia diferente a lo que se está haciendo dentro del hospital, el mensaje que trasladamos es estamos bien con lo que hay, ¿vale? Es verdad que la herramienta del plan de parto, siempre explico que no es suficiente. Esto que cuenta Reyes, ¿no? De yo lo llevaba todo en mi cabeza y yo había cambiado y algo dentro de mí había cambiado, es todavía más importante. Pero no creo que el plan de parto sea algo baladí. Creo que es básico y que además dentro del paritorio genera un filtro. Es decir, yo lo he vivido, llegaba una mujer con un plan de parto y a la matrona que le tocaba, si no le entraba a aquella mujer con un plan de parto, decía, oye, por favor, ¿alguien me la puede cambiar? ¿Alguien que le gusten las mujeres con planes de parto? Porque esto es así. Aún a día de hoy, cada día menos, es verdad, vamos evolucionando, pero es verdad que la mujer que presenta un plan de parto lleva ahí como una marquita, ¿no? De, ay, esta es la especialita. Y esto se dice mucho y no está escrito por ningún lado, pero bueno, pues estas cosas que suceden en las instituciones, de las normas no escritas, no habladas, pero que todo el mundo conoce, y esta es una de ellas, ¿no? Pues las mujeres que presentan plan de parto parecen marcadas ya, ¿no?
pero yo creo que para mal y para bien también, ¿no? Acababan siendo acompañadas en equipos que a lo mejor, pues no, pues esto que parece una lotería, que te toque un buen equipo, ¿no? Pues a veces había alguien ahí, alguna residente de matrona o alguna matrona adjunta que, bueno, que decía, no te preocupes que esta me la quedo yo, ¿no? Porque nos apetecía acompañar ese tipo de mujeres que tenían las cosas así de claras, ¿no? A mí, desde luego, me facilita. Yo, que me dedico al parto en casa, las mujeres, digo, no necesito que me presentéis un plan de parto, pero yo misma registro qué es lo que es más importante para esa mujer, ¿no? Qué cosas quiere, desea, necesita, si hay deseos especiales. Conozco a esa familia, quiero decir, no necesito un plan de parto porque me he vinculado tanto a esa familia o me he vinculado tanto a esa mujer o me he metido tanto que ya sé qué es lo que es más importante para ella. Pero quien trabaja dentro del hospital no conoce a esa mujer, no conoce a esa familia, tiene que saber qué es importante a considerar para poder acompañar adecuadamente a esa mujer en el momento más importante de su vida, ¿no? Eso es un poco lo que ha dicho Reyes, el momento más importante de mi vida fue un horror, y yo incluso puntualizaría cuando has dicho, todo terminó bien. Es que terminar vivos no es suficiente. O sea, lo siento, no es suficiente. Creo que las mujeres de parto nos merecemos muchísimo más, ¿no? Independientemente de dónde estemos dando a luz, ¿no? O sea, creo que es un derecho que no porque decidas dar a luz en casa tú tienes que ser respetada, y las que acuden al hospital no. Esto debería de ser en todos los lugares, ¿no? Además, las organizadoras del Parto es Nuestro, Proyecto Salomónicas, acudimos a una de sus reuniones para ver qué inquietaba a las mujeres que acudían allí, cuáles eran los motivos que les movían a buscar el apoyo de otras mujeres, y el tema del plan de parto era una cosa muy recurrente y que las organizadoras incidíais mucho en ello, porque en caso de que sufras violencia obstétrica, el plan de parto también es un documento que te puede ayudar en una futura denuncia. ¿Cómo es este tema de luchar contra la violencia obstétrica ya desde el plano legal? ¿Cómo podemos prevenir? Pues es muy difícil. es auténticamente una odisea, ¿no? Y es caro para la mujer que decide denunciar. Tenemos muy poquitas herramientas porque luego en tu historia clínica quien la escribe lo que quiere escribir. No necesariamente todo lo que ha pasado ahí dentro ni se refleja la vivencia que ha tenido la mujer. Entonces, por un lado, por eso es importante que el plan de parto se haya recogido adjunto a la historia clínica con un sello del hospital de que se ha recibido. Y por otro lado, para mí sería interesante en un cambio de estructura de hospital que incluso pudiera existir la posibilidad de haber cámaras en los paritorios, ¿no? Creo que sería un punto, igual que a veces en las cirugías se graban y además sirve como aprendizaje. Pues creo que primero puede ser incluso un documento para la mujer. Te quiero decir, en el parto en casa muchas veces tienes tus fotos, tienes tus vídeos y parece que das a luz en un hospital y no puedes tener grabado el nacimiento de tu hijo, ¿no? Y creo que podría ser una muy buena idea. Y luego, pues esa recogida de datos, para mí es lo primero, una buena recogida de datos, como debe ser, que esté adjunta a la historia clínica. Y cuando una mujer realmente quiere denunciar, porque una cosa es por una reclamación hospitalaria, que siempre decimos que si sienten esa necesidad de que algo no ha salido bien del parto porque no lo han hecho bien los profesionales, que pongan una reclamación, y si creen que han estado muy bien atendidas, que pongan una hoja de agradecimiento. Les insistimos en ello y que quede por escrito y que a las personas que trabajan allí les pueda llegar el uy, lo he hecho mal, hay que revisarse. O mira, me lo han agradecido, tengo que seguir por esta línea, ¿no? Que eso también viene bien, porque a lo mejor la gente matronas nuevas que llegan al hospital y quieren hacer las cosas de otra manera, también a veces se encuentran con un muro que lleva ahí establecido. Llevamos 20 años trabajando igual y aquí, por rutina, ¿no? Y siempre se ha hecho así, pues siempre se ha hecho así. Y quien llega a hacerlo diferente se encuentra el muro. Y entonces es muy difícil. O sea, el cambio tiene que venir como desde muchos ángulos, ¿no? Y tirar pues mujeres y profesionales hacia el mismo sitio.
Y luego lo primero que, bueno, pues realmente cuando quieres denunciar, pues primero es caro y es complicado por el tema del acceso a la información de toda la historia clínica, ¿no? Conseguir un historial completo y decidir a denunciar. Todavía el sistema judicial, pues no es favorable a las mujeres, no sé muy bien cómo explicar esto, ¿no? Y hemos visto pues, que los casos más graves y que han ido a por todas, en España se les ha ido tirando para atrás, pero es verdad que en algún punto se llega a un tribunal de la ONU, a un tribunal de derechos humanos, y se le da la razón a las mujeres. Entonces, realmente nos tenemos que plantear, porque aquí estamos hablando de violencia obstétrica y es un término que se quedó fuera en la Ley Integral de Salud Sexual del Ministerio de Sanidad y se quedó fuera, yo creo que por cierta presión del estamento médico. Ahí hubo cierta presión, no tiene mucho rechazo al término, pero bueno, término o no término, o sea, te quiero decir, las palabras se las lleva el viento y las palabras son palabras, pero es un término aceptado internacionalmente, aceptado científicamente, es un término recogido en el informe de la ONU de 2019 de la relatora especial contra la violencia contra las mujeres, pero sobre el que tú no puedes denunciar porque no existe como término legal en España. O sea, realmente puedes denunciar por una mala praxis en el parto. Entonces, a veces también yo creo que hay profesionales que se escudan en eso. Esto son 4 cosas mal hechas, pero realmente es que es algo estructural que hace que ese momento de parto no sea atendido como debería atenderse. Y entonces es todo, la estructura, cómo se lleva trabajando años y un poco la mentalidad que hay que cambiar. Además, no puede ser que eso, que depende de quién te toque, pues te vayan a atender de una manera u otra, o del turno, o de si estás en un hospital público o privado, porque hay más cesáreas en lo privado, o si te... O sea, hay una serie de cosas que deberían unificarse, que por hecho en su momento se hizo la estrategia a nivel nacional, pero al final hay que hacer un seguimiento a nivel autonómico porque la sanidad la llevan las comunidades autónomas. Entonces, tenemos pocas herramientas, creo, como mujeres para una vez hecho el daño que hacemos. Ahí hay pocas posibilidades. Las hay y animamos cuando se ve muy claro, pero es muy, muy difícil. Entonces, nuestras herramientas son estas pequeñas cosas por escrito, que es realmente el plan de parto, las reclamaciones posteriores y que quede constancia incluso defensor del pueblo cuando no quieres, o sea, cuando quieres expresar un poco más allá o si buscas más ayuda es otro recurso que se me ocurre, ¿no? Pero es verdad que es difícil. Estamos en ello y estamos buscando mejoras en el sistema, pero va lento. Mucho más de lo que nos gustaría. Además, como comentaba Reyes, es este sentimiento generalizado que tienen a veces las mujeres de, bueno, como mi hijo ha nacido, sí, claro, yo salgo agradecida, pero realmente ese proceso y ese parto no ha respetado los derechos con los que tú has llegado al hospital. Porque, por ejemplo, tú, Reyes, después de haber analizado tanto tu experiencia, ¿tú consideras que viviste violencia obstétrica? ¿Que la sufriste? Yo creo que sí. En el primer caso, sí. ¿Y te has planteado el denunciarlo? No. Claro. Porque es lo que mencionabas tú, Elena, que al final es tan complicado que igual las mujeres ni siquiera dicen, si ya tengo a mi hijo, ya estoy bien, ¿para qué me voy a meter en este embrollo? Sí, es así, al final te quedas con la sensación de, pues eso, de al final ha salido todo bien, ¿no? Mi hijo está sano, yo estoy bien, pues tiramos para adelante y ya está. Ya sanarás tus heridas. Es verdad, igual necesitaríamos más compromiso, ¿no? A nivel social, ¿no? Es como cuando te toca un mal profesor, ¿no? Que una vez que apruebas la asignatura dices, bueno, pues el siguiente que haré. Pues esto, igual vivimos un poco eso, ¿no? Yo al final, mis hijos están bien, yo estoy bien, pues los demás que haré. Pero no, igual es así, necesitaríamos más compromiso. Compromiso social y también compromiso médico, porque Laura, ¿tú consideras que entre las matronas existe un esfuerzo real para lograr esta despatologización del parto? Porque, por ejemplo, en Aragón existe la Asociación Científica de Matronas de Aragón y diferentes iniciativas que sí que parece que están intentando pues, dar pasos adelante en esta materia. Pues mira, esto pasa un poco como en política, ¿vale? El estamento médico, que es un estamento claramente de derechas,
¿vale? Esto lo voy a decir así porque es así, es un hecho, ¿vale? Y de hecho, que cuando se quitó el término violencia obstétrica fue precisamente por un tema de presiones y de juego político desde la derecha hacia el PSOE, ¿vale? Y Podemos, que como gobierno de coalición, el estamento médico fue el que hizo esa presión, ¿no? Es un colectivo que tiene mucha unión, que es un bloque de unión, ¿vale? Y sin embargo, las matronas tendemos a irnos más, ¿no? Un poco como pasa con la política de izquierdas, que tiene una autocrítica tan grande que tiene mucha división. Entonces, generamos mucha más reflexión y estamos muy divididas entre nosotras, además de que nos faltan un montón de gente, ¿no? O sea, tenemos una falta de matronas bastante fuerte. Y bueno, hay ya informes que alarman de que en los próximos 10 años se van a jubilar un montón de matronas y va a haber escasez de profesionales alarmante. Entonces, para mí se juntan como varios factores, ¿no? En los que creo que las matronas, hay una parte de las matronas, sobre todo de las últimas generaciones, de las últimas hornadas, ¿no?, que son muy vocacionales y se sienten muy del lado de las mujeres e intentan escuchar, respetar al máximo, actualizarse. Son un colectivo muy humano, ¿no? Y yo siempre digo que, o sea, puedo hablar ya no desde mi experiencia hospitalaria porque ha sido mínima. Yo hice la residencia y cuando terminé la residencia directamente me dediqué al parto en casa, que era lo que quería, ¿no? Pero sí puedo hablar desde mi experiencia cada vez que realizo un traslado al hospitalario con una mujer. Y siempre lo cuento, que yo cuando hago un traslado prácticamente nunca me encuentro malas caras, violencia, tensión, silencio, agresión por parte del colectivo de las matronas. Nunca, o prácticamente nunca. O sea, es que no recuerdo una experiencia así. Y sin embargo, por parte del colectivo médico sí que me lo encuentro. He hecho traslados que para mí han sido muy traumáticos por cómo he sido tratada o por cómo las mujeres han sido tratadas por venir de intentar un parto en casa, ¿no? Y sin embargo, pues por parte de las matronas no. Entonces, mi sensación siempre es como de trabajar en equipo, ¿no? Y de estar unidas con las mujeres, ¿no? De estar pensando en cómo podemos hacerlo mejor para que esta mujer se sienta bien, ¿no? O sea, tenemos un lado, yo creo que porque estamos formadas en salud y no en patología. Ojo, que no estoy hablando de que las generaciones que están formándose en medicina sean robots o sean malas personas, ni muchísimo menos, sino que la parte humana está faltando en esa formación, ¿no? La parte más emocional y de empatía con la persona que tienes delante y a la que estás tratando, ¿no? Entonces, el estar formados en patología hace que su mente siempre esté pensando en el y sí, ¿no? En el problema, en qué podría pasar si, ¿no? Y en practicar una medicina defensiva y muy paternalista, ¿no? De protegerse a sí mismos. Y yo lo entiendo perfectamente porque sienten, muchos y muchas sienten como una espada de Damocles en su cuello, ¿no? Sienten muchísima responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Sin embargo, las matronas estamos formadas en salud. Nuestra mirada va siempre hacia lo que funciona. Y cómo eso que se desvía, volverlo al camino de lo que funciona, ¿no? Volver al camino de la fisiología. Cómo hacer para que la fisiología no se nos desvíe, ¿no? Nosotras estamos muy preparadas en prevención. O sea, desde enfermería, ¿no? La carrera de enfermería está focalizada además en eso, ¿no? En la prevención para la salud, ¿no? Y creo que son paradigmas completamente distintos. Y es precisamente por eso por lo que creo que cómo funcionamos como colectivo es diferente, ¿no? Creo que hace falta un cambio dentro de la medicina. Bueno, que es un cambio que, como hemos ido comentando, ya se está dando, o parece que se está empezando a dar, porque Reyes también, como nos ha comentado, el parto de Vera en 2014 ella lo define como maravilloso, porque tuvo una matrona que le apoyó mucho. ¿Qué otros factores crees que ayudaron a que el parto de Vera fuera tan positivo para ti? Yo creo que, bueno,
todo lo que me iban haciendo me lo iban consultando primero, si me parecía bien, o mira, si te parece bien, vamos a moverte así, o el anestesista, por ejemplo, me dijo directamente, te voy a poner muy poquita anestesia y tú, si vas notando que no soportas el dolor, pues te iré aumentando, no como en el primero que me pusieron a saco. Pude estar todo el rato acompañada de mi marido, respetar mi tiempo. No sé, esto fue totalmente diferente. Pude ver cómo nacía mi hija. En el primer caso no vi nada, yo no pude colaborar. Yo es que tuve un hijo como podría haber tenido, yo qué sé, cualquier otra cosa, porque yo no noté absolutamente nada. En este caso sí que lo noté todo. Y me fueron acompañando. Me pusieron a mi hija encima cuando nació y ya no me la quitaron. No recuerdo imagino que se la llevarían a pesar y así, pero no recuerdo ese momento siquiera. La limpiaron estando encima de mí y no lo sé. Es que fue totalmente diferente. Totalmente informado. Además, que me iban contando todo lo que iban haciendo. En la primera ocasión no supe nada de lo que me hacían, ya me encontraba con todo encima. Se presentó todo el mundo me dijo yo soy tal, yo soy cual, yo estoy aquí por si acaso no recuerdo si era ginecólogo o ginecólogo, pero lo mismo me dijo, yo estoy aquí por si acaso me necesitan, pero no participó, no lo sé, fue totalmente diferente. Es que fue blanco y negro, el primero nada. También es verdad que en el primero yo tenía un desconocimiento total. Yo era mi primer hijo, pues yo que me hagan, ¿no? Yo estoy aquí rodeada de médicos, ellos saben lo que tienen que hacer. Luego ya no. Luego yo ya sabía cómo tenía que ser y que no había sido. Entonces, sí. Además, para las mujeres es muy importante escuchar estos testimonios esperanzadores de que no es posible tener un parto respetuoso, y por eso también de esta forma quiero que introduzcamos el segundo bloque, que es como las perspectivas de cambio. Dentro de esta patologización del parto, ¿qué diferentes formas hay para cambiarlo? Hemos escuchado a Reyes, que nos ha contado cómo todo el mundo respetó sus deseos, la trataron de forma humana, se presentaron con ella, que parece una tontería, pero imaginémonos que estamos en un momento vulnerable, la gente viene, nos toca, no se presenta, que al final tenemos que ponernos en la piel de estas mujeres que están dando a luz, que es un momento muy importante de la vida de una mujer y también muy vulnerable por cómo se está exponiendo. Y en este bloque de las perspectivas de cambio habíamos planteado también hablar sobre el parto en casa, ya que hay una tendencia, sobre todo en los últimos años, desde que se está concibiendo el dar a luz como algo que no tiene por qué ser exclusivamente en el hospital, a volver a las formas de parir pues, que hacían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, que igual para ellas era una obligación, pero hoy en día puede ser una elección que algunas mujeres escojan libremente. Elena, tú pariste en casa. ¿Consideras que dar a luz en casa puede ayudar a respetar el carácter fisiológico del parto? O al menos en tu caso fue así. Totalmente, totalmente. Es que en casa, primero, el ambiente de intimidad que tú tienes en tu casa no lo tienes en el hospital. Luego, para que los hombres lo entiendan, yo pues, muchas veces les digo que es como hacer el amor. Entonces, hay además un vídeo por ahí, no sé si italiano o de dónde es, que es una pareja que empieza a hacer el amor en el hospital y empieza a entrar un médico o un enfermero o no sé qué. Es imposible, imposible. Pues esto es lo mismo. Entonces, en tu casa tú estás en un ambiente de intimidad, conoces a la persona que te va a atender. O sea, cuando tú haces un parto en casa, al final hay una continuidad que no tienes en el hospital depende de quién te toque. Entonces, yo creo que también los profesionales que atienden en casa tienen un aprendizaje muchísimo más amplio de lo que tienes en el hospital. En el hospital, quien atiende ya no sabe nada más de esa mujer, que yo siempre pienso que ahí debería haber una comunicación mayor o cambiar el sistema, hacerlo de otra manera, para que esa primera revisión posparto que te vea la matrona de tu centro de salud pueda tener una comunicación con las personas que han atendido ese parto. Oye, un feedback, porque las personas que tienen el parto se van y ya está. Sin embargo, si alguien te opera una rodilla, normalmente te revisan a los 15 días, al mes, cuando sea. Y te revisan normalmente la misma persona. O alguien de su equipo que ve un informe. Pues que en el parto no sucede así. Entonces tampoco hay una continuidad. Entonces hay mucho menos margen de mejora en los profesionales que atienden. En el parto en casa tú conoces a la persona, conoces su ambiente, sabes que no va a haber ninguna intervención, vamos, nada que no sea estrictamente necesario. Y es que hay tan poquitas cosas necesarias. Al final, efectivamente, como ha dicho Laura, se trabaja desde la prevención, desde el dejar a la fisiología, dejar a la naturaleza, porque
como has dicho, hasta hace 100 años o menos, 70, se paría en casa y las condiciones higiénicas eran peores. Y estamos aquí como especie dominando el mundo. Te quiero decir, tan difícil no puede ser. Luego pensábamos, no puede ser tan difícil parir. Si estamos aquí, estamos vivas, lo han hecho millones de mujeres antes que nosotras, lo hacen todas las mamíferas todos los días en todas partes del mundo, no puede ser tan difícil. Y de hecho muchas veces yo antes de dar a luz me dediqué a ver muchos partos naturales, incluso partos de mamíferas, de animales. Y dices, ya está, si es que es muy fácil. O sea, cuando lo ves en los otros, dices, pues no puede ser tan difícil, ¿no? Y de hecho, mi parto fue muy fácil, incluso para ser un primero. No hubo ninguna intervención, no hace falta una vía, pude beber, pude comer, pude moverme lo que me pidió el cuerpo. Y no sientes que estás molestando a nadie, no sientes que tienes que pedir permiso a nadie, no sientes que alguien va a venir a invadir tu intimidad y te va a cortar el rollo. O sea, tú estás realmente haciendo lo que tu cuerpo te pide. Y esa libertad, pues es que es indescriptible y es muy difícil de conseguir en un hospital, tal como están planteados ahora en Aragón, desde luego. Ya te digo que hay zonas poco a poco de España que están cambiando y creo que tenemos que luchar por eso. Pero es una pena que no pueda entrar el parto en casa en el sistema público de salud, porque en otros países entra en el sistema público de salud y de hecho se favorece. Es menos gasto para el Estado un parto en tu casa. No tienen que darte de comer, o sea, te quedas en tu casa, no hay un ingreso, no ocupas cama. Es lo normal ahora mismo con las condiciones que tenemos. Si hubiera matronas suficientes, porque el problema de las matronas es que nos quedamos sin matronas y esto va en detrimento de la salud de las mujeres. Pues si hubiera matronas suficientes, se podría hacer una formación de parto en casa y se podría incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como está en Reino Unido y en Bélgica, me parece, en Holanda. Hay varios países de Europa que está así y lo normal es eso. Y de hecho en los otros países tú les comentas la tasa de uso de epidural de España y les parece una auténtica locura. ¿Cómo estamos usando, yo qué sé, el 80% de los partos con epidural? Es una locura. 98. Ya me he quedado corta. O sea, el 98 de parto hospitalario con uso de epidural. Es que incluso el parto hospitalario tenido en otros sitios de Europa tampoco tiene nada que ver, o sea, tiene muy poco que ver con el nuestro. Nos hemos pasado de frenada en la medicalización, ¿no? En el meter el parto en el hospital. Bueno, pues ahora tenemos que regular y ver cómo en un ambiente en el que todo el mundo se sienta tranquila, cómoda para parir donde tú quieras, con tranquilidad y seguridad. Bueno, porque hay gente que dice, uy, es que ¿y si pasa algo al bebé? Es raro que pase algo, o sea, no podemos estar siempre por si acaso. Lo que comentabas de la patologización del parto, yo creo que también es algo que está ya en el imaginario colectivo, porque la mayoría de las personas a día de hoy, bueno, creo, para ellas la primera opción, o lo que nos comentan nuestras madres, es que siempre ha sido parir en el hospital, porque parir en casa ya no da miedo a muchas mujeres, y lo comentaba en las reuniones del Parto es Nuestro cuando acudimos. Por ejemplo, tú, Reyes, ¿alguna vez te planteaste parir en casa? Porque es lo que tú has dicho, y si sucede algo, si hay alguna complicación, al final parece que el hospital, eso siempre va a estar solucionado, va a haber un profesional que igual va a poder atender esa complicación. ¿Tú cómo lo viviste, Reyes? Yo no me lo planteé. No lo sé si me lo plantearía hoy en día. A mí me da... yo tenía ese miedo de ¿y si pasa algo? No lo sé, no me lo planteé. Igual que en el resto de la crianza, sí que he optado por una crianza mucho más respetuosa, lactancia materna sine die, ¿no? Hasta haciendo tándem con los 3 hijos. No lo sé. He optado por una crianza mucho más respetuosa en todos los aspectos. Sin embargo, el parto me da miedo. A mí me daba miedo el pensar el hacerlo en casa. Prefería estar en un hospital, pues eso, por y si pasa alguna cosa, que esté rodeada de médicos. Que realmente, si lo pienso fríamente, somos animales, ¿no? Somos mamíferos. Nuestro cuerpo sabe lo que tenemos que hacer. Tenemos un instinto tan brutal que no necesitas de nadie. Y si necesitas de alguien, la matrona es más que suficiente. Pero aún así, aún sabiendo todo esto,
a mí me pesó más el easy. Es una cosa social, yo creo Sí. que... Sí. Y porque Es una evolución social de esta creencia. Igual que el caso de la epidural, ¿no? Tenemos tan asumido, aun sin haberlo vivido, que es un dolor tan desgarrador, tan horroroso, tan malo, que es el peor dolor que puedes tener, que ya directamente ya vas pensando, a mí que me pongan epidural. O sea, es que yo no quiero vivirlo. Y a lo mejor luego, bueno, pues igual no es tanto, ¿sabes? Igual es doloroso, ¿no? Pero a lo mejor tiene otras cosas que... Bueno, pues que lo puedes llevar de una mejor forma y así, pero sin embargo vamos pensando directamente en que nos lo calmen, sin haberlo vivido todavía. Es que hay varias ideas o varios mitos en torno al parto que han calado profundo en la sociedad. Cuando decía antes Elena que el parto antes era en domicilio, hace 70 años no llega, ¿no? Entre 50 y 60 años que hemos traído el parto, pero es verdad que los primeros partos no fueron en hospitales, sino que fueron en clínicas privadas. En el medio rural, cuando empezaron a formarse médicos, y además masculinos, no femeninos, no se formaban mujeres, se formaban hombres, empezaron a divulgar en el medio rural que era peligroso parir con parteras, ¿no? Y claro, las invitaban a las mujeres a venir a las clínicas, sobre todo a las mujeres adineradas, porque las clínicas eran privadas, ¿no? Entonces, el paso comenzó desde un plano privado, como negocio. Y empezaron a calar esa idea soterrada de que el parto con parteras era peligroso, ¿no? Y empezaron a traer a las mujeres a clínicas privadas donde todavía no se manejaban conceptos como la asepsia, ¿vale? Cuando las parteras en el medio rural sí lo manejaban y se lavaban las manos. Había muchos menos casos de infecciones en el domicilio, precisamente por cómo lo manejaban las parteras. Esto está documentado, no es una teoría. Y lo que pasa es que con los años pues se instauró al final el Sistema Nacional de Salud y bueno, pues sin tener que demostrar nada a nivel de evidencia científica, se ha instaurado la idea de que el parto en el medio hospitalario es más seguro, ¿no? Cuando... de hecho, no nos tenemos que ir muy lejos, lo tenemos bien reciente, pero llevamos años y años y años de evidencia científica con la que podríamos empapelar esta sala, ¿vale? El año pasado, o 2023, hubo una revisión sistemática en la Cochrane, ¿vale? Es una de las bases de datos más potentes que hay a nivel de evidencia científica, cuya conclusión, ¿vale?, recogía cientos de miles de casos, ¿vale?, de mujeres que habían dado a luz en domicilio. Llegaba a la conclusión de que los resultados de morbimortalidad neonatal no había diferencias entre medio hospitalario y medio domiciliario, pero sin embargo sí que había diferencias en cuanto a las mujeres. El parto domiciliario es más seguro para las mujeres. ¿Por qué? Pues por algo básico, porque en casa no hay intervenciones, no se hacen ventosas, ni forceps, ni se hacen episiotomías, no hay iatrogenia, no hay efectos secundarios como sucede en el hospital. Entonces las conclusiones de ese estudio fueron muy contundentes, ¿no?, de esta revisión sistemática. Y sin embargo esta idea no cala, o sea, nos está costando muchos años que cale la idea de que esos ISIS te los tienes que plantear en el hospital también, ¿vale? O sea que es verdad que tú deberías de parir como mujer en aquel lugar que a ti te haga sentir segura y con aquellas personas que a ti te hagan sentir segura, independientemente de cuáles sean, ¿no? Por eso, un poco lo que hablábamos antes de respetar lo que cada mujer decide, ¿no?, en base a ser informada o no informada, depende de lo que cada mujer quiera, ¿no? Y que respetarle la decisión que cada una decida tomar, aunque no sea basada en la evidencia científica, ¿no? Porque la mayoría están pariendo en el hospital y no está basado en evidencia científica, al menos del 2023, ¿no? O sea, que vamos evolucionando y con los años esto cambia, ¿no? Y a ti, por ejemplo, si estás atendiendo un parto, ¿qué indicador te puede llevar a decidir que hacer un traslado al hospital? ¿O recomendar a esa mujer que se traslade al hospital? Esta es una respuesta tan simple como compleja, ¿vale? Porque me la preguntan mucho en consulta. Oye, ¿y qué te lleva a decidir un traslado? Pues mira, los partos
son únicos como lo son las mujeres y los bebés que están dentro de sus madres. Es decir, que cada ser humano es único y por lo tanto cada parto y cada nacimiento también lo es. Entonces, definir lo que me lleva a decidir hacer un traslado es muy difícil, pero en general yo siempre doy la misma respuesta, y es que en mi lectura a nivel personal y profesional creo que son factores emocionales que generan una somatización o que generan un bloqueo o que complican las cosas, ¿no? Hay una parte que es verdad que tiene que ver con genética, patología heredada, con cosas así, pero normalmente cuando vamos a atender a una familia hacemos una historia clínica previa, ¿no? Un control prenatal previo, y todas esas cosas se preguntan. Es decir, que yo si sé que tengo una mujer que ha tenido antecedentes de hemorragia en la familia, ¿no? Ya sé que me puedo encontrar algo así, que me puedo encontrar esa complicación y que me tengo que preparar para acompañar eso, ¿no? Pues para poner una vía, medicación, hacer medidas físicas, lo que sea necesario, ¿no? Es decir, que muchas complicaciones se manejan en casa de correctas maneras y profesionales maneras, ¿no? Que esto de comparar el parto en casa como lo hacían nuestros abuelos, porque esta frase siempre sale, ¿no? En estos debates, y es como, no, es que esto es algo completamente diferente, ¿no? El parto en casa ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo, hay mucho conocimiento, y esto de adscribirnos a los profesionales, las profesiones que nos dedicamos al parto en casa, como si de repente atender un parto sacáramos la varita mágica y empezáramos a agitar, ¿no? O sea, como no somos 4 hippies, somos profesionales de la salud y que nos estamos dedicando a esto, independientemente, que no voy a sacar aquí temas no me voy a meter en camisas de 11 varas, ¿no? De con quién decida cada mujer parir, con asistencia, sin asistencia, con mujeres que no son matronas, con matronas, en hospital, en domicilio, porque insisto que debemos de partir de la base de respetar la decisión de las mujeres, sea cual sea. Nadie tiene derecho a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su cuerpo, ¿no? Aunque esté embarazada, ¿no? O sea que nadie, generalmente, vamos, la inmensa mayoría, nadie va a querer lo mejor para ese bebé que está dentro de su madre que su propia madre. O sea, pensar que un profesional de la salud que tenemos enfrente de la mesa va a velar mejor por la salud de ese bebé que su propia madre es que es de locos. O sea, pensar eso, hay que empezar a cambiar un poco este chip, ¿no? Además, has mencionado cómo la importancia de las emociones puede al final tener un impacto en el cuerpo de la madre, y también es muy importante en esta protección de las emociones, el acompañamiento. Esas personas que cuando tú estás en el momento del parto pueden ayudarte a tener unas emociones más controladas, también pueden velar por tus deseos si tú estás en una situación en la que quizás no puedes expresárselo tan claramente a los profesionales sanitarios. Por ejemplo, tú, Reyes, ¿cómo te sentiste en tu primer parto que nos has contado, que te separaron de tu marido, de tu acompañamiento? Pues es una sensación extrañísima, porque, a ver, fue muy raro, fue muy triste, porque estaba sola, llevaba 9 meses con un bebé en mi tripa, me lo habían sacado sin yo haber notado que hubiese salido. Es que estaba totalmente dormida, totalmente dormida. Al llegar al quirófano me pidieron que me pasase de la cama en la que me llevaban a la camilla, y yo no pude. O sea, es que no participé absolutamente en nada en el parto de mi hijo. Entonces pasé de estar embarazada a no tener la barriga, no tener al bebé, pero tampoco tenía al bebé a mi lado, no tenía a mi marido tampoco. No había nadie más, porque normalmente se supone que cuando no hay otra mujer puede acompañarte a alguien. Pues a mí no me dejaron que me acompañase nadie. Había una señora sentada en una mesa controlando el reloj. Me decía, pues dentro de 2 horas podrás ir a tu habitación y ahí tendrás al resto. Así que estuve pues 2 horas esperando sin estar embarazada, pero sin tener hijo. No sé, es una sensación muy rara y muy triste, muy sola. Y en tus otros 2 partos, ¿consideras que el apoyo del acompañamiento que has tenido a lo largo del parto ha sido crucial? ¿El acompañamiento? Sí, de tu marido, de las personas que han estado contigo. Es importante, el acompañamiento siempre es importante. A ver, es importante el sentirte respaldada, el sentirte respetada,
el no estar sola. Que luego en realidad eres tú, tu cuerpo y tu bebé, ¿no? Pero bueno, siempre que tengas un apoyo alrededor, pues como en todos los aspectos de la vida, yo creo. Claro, es que queríamos utilizar como tema de cierre cómo al final la importancia de las redes puede ayudarnos a lidiar con estas situaciones en el hospital que son algo traumáticas, y también después de haber dado a luz, si la experiencia ha sido buena, tanto como si ha sido mala. Por ejemplo, en el caso del Parto es Nuestro, hay muchas mujeres que acuden allí pues para compartir su experiencia, para narrar qué les ha ocurrido y tener el respaldo de otras mujeres que igual han tenido experiencias similares o que no, pero pueden tener ese intercambio de experiencias. Tú, Elena, como coordinadora del Parto es Nuestro, en vuestras reuniones, ¿consideras que es liberador para muchas mujeres el encontrar un espacio en el que contar estas experiencias? Totalmente. Al final se trata de crear espacios horizontales, de mujer a mujer, nadie es más que nadie. Y además, nadie sabe más que todas juntas, ¿no? Es un poco un conocimiento compartido y de ver cómo está la realidad, un poco qué te puedes encontrar. Y es muy bonito porque te puedes encontrar experiencias muy malas y experiencias muy buenas. A veces hay reuniones en que hay mayoritariamente experiencias malas y otras en las que hay mayoritariamente experiencias buenas. Y al final es enriquecedor para todas, ¿no? Y tener un espacio seguro donde poder contar tu experiencia, que muchas veces en otros espacios no es comprendida, sobre todo no es comprendida porque tú al final estás bien con tu bebé en casa y entonces dices, hombre, mujer, no exageres si estás bien, ¿no? O sea, se le quita mucha importancia a ese plano emocional y yo creo que como ha dicho ella, no pasa el tiempo y a lo mejor tú has salido bien, pero hay algo ahí por dentro que dice algo no está bien, pero no sabes qué. Y escuchar otros relatos, de repente dices, uy, si a mí me hicieron lo mismo. Y lo escuchamos, pues esto pasa en general con toda la violencia machista, ¿no? Hay un iceberg, una parte que se ve muy obvia y mucha parte que no se ve muy sutil, pero cuando la cuentan otras, dices, anda, ¿cómo te han hecho eso? O qué malo. Y dices, pues también me lo han hecho a mí y a lo mejor lo he normalizado. Entonces, pues esos espacios la verdad es que son enriquecedores. Y con el tema del acompañamiento es que es crucial, o sea, más que no te están tratando en un parto, te están acompañando. Y quería comentar otro mito que tenemos ahí y por qué no, a lo mejor hay muchas mujeres que no se deciden por el parto en casa, es porque nos la han colado, no sé, nos han hecho creer que dolor es igual a sufrimiento y no es verdad. Y todas parece que tenemos miedo a sufrir o miedo al dolor. Y el dolor en un parto o el trabajo de parto tiene su función fisiológica. Y en el hospital puede ser que te quites el dolor, pero puede que sufras más. O sea, como creo que son dos palabras que deberíamos separarlas y que socialmente se pueda aceptar más el parto, pues eso, como un proceso fisiológico, como un... Bueno, pues es que, por ejemplo, yo tengo muy claro que mi madre nunca habló de dolor en el parto, ella hablaba siempre de trabajo de parto. Entonces, rodearte de esas personas que han vivido ese momento sin sufrimiento, transitando un dolor muy transitable, con sus métodos o con lo que sea, que cuando dejas al cuerpo hacer sus cosas y dejarse llevar, tiene sus sistemas antidolor también, ¿no? Y para mí separar eso, o sea, quería hacer ese apunte porque has hablado de los mitos y es como ese es otro mito que tenemos, ¿no? Que dolor igual a sufrimiento. Bueno, pues no. Y yo creo que también en estas reuniones, cuando alguien habla de la epidural, pero luego esto y aquello, es como, vale, no te ha dolido, pero has sufrido. Y al final es algo que en casa no pasa. Y que el fin máximo tanto del hospital como del parto en casa sería evitar el sufrimiento de las mujeres, que también es con lo que se terminaría la violencia obstétrica, o al menos se paliaría muchísimo más si se velase siempre por la salud de la mujer, como comentábamos, por sus decisiones. Tú, Laura, ¿qué crees que implementas en tu trabajo del día a día para acompañar de la mejor forma a las mujeres que eligen parir en casa? Mi trabajo personal. Lo resumiría con eso. Es que yo voy a terapia. O sea, es que dedicarse a acompañar el nacimiento de un ser humano con la complejidad que eso conlleva a nivel emocional
y tener que sostener diariamente, pues por ejemplo, en un paritorio como el Servet, que tiene una media de 12, 13 partos diarios, eso implica que hay días que atiendes 16 o 20 y hay días que atiendes 5 o 6, ¿no? Para hacer un poco esa media. Que tú en una guardia, que yo la he vivido, atiendas 4 nacimientos, eso emocionalmente es ingestionable. Eso emocionalmente te vas a tu casa, que es imposible que hayas cuidado adecuadamente a esas personas, que hayas empatizado con sus realidades, que las hayas acompañado como necesitaban, que se han sentido cuidadas como se merecen. Y eso es una carga, te va cargando, o sea, dentro de ese sistema y dentro del mío lo mismo, ¿no? Dentro de mi trabajo igual, se genera una carga emocional que tú necesitas vaciar por algún lugar. O sea, sostener procesos tan intensos de vida requieren un trabajo personal. O sea, yo voy a terapia y siempre le digo a mi terapeuta, yo vengo aquí a vaciar, ¿no? Porque me vengo cargando la mochila y yo necesito vaciarla para poder seguir acompañando adecuadamente a la gente. Porque si no, acabo proyectando y proyectando, ¿no? Y genero una realidad que no es la que se merece la gente a la que voy a acompañar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no se plantean dentro de los paritorios. O sea, creo que haría falta la obligatoriedad de pasar por psicología, de que hubiera un servicio, instaurado dentro del hospital, dentro del paritorio. Jolín, hay unidades de asistencia psicológica a profesionales que se dedican a acompañar la oncología, por ejemplo. No, porque son procesos duros, estar acompañando a la muerte. Bueno, pues es que acompañar al nacimiento es lo mismo, ¿no? Y es duro también, y sostener esas emociones que parece que, bueno, pues es el mejor momento de tu vida, ya. Pero quienes estamos acompañando, yo siempre digo, cuando acompañas un nacimiento, la adrenalina se te sale a chorro por las orejas, como profesional. Y eso, a la larga, acaba generando daño físico, emocional, cerebral. Eso hay que trabajarlo. No podemos mirar a otro lado y hacer como que estamos aquí atendiendo, ¿no? Como en una fábrica. No estamos atendiendo, no estamos en la Balay haciendo lavadoras. O sea, es que estamos lidiando con seres humanos, con vidas humanas y con los momentos más importantes para una familia, para una mujer, para un bebé, ¿no? Creo que es eso, básicamente. Y bueno, para clausurar, quería lanzaros una pregunta que podéis dialogar y debatir entre las tres, y es, ¿cuál creéis que es el primer paso que se debería abordar a día de hoy para empezar a despatologizar el parto y empezar a asegurar que las experiencias de las mujeres fuesen siempre respetuosas? ¿Cuál sería el primer paso? Sí, el más urgente. Yo no sé cuál es el más urgente, pero hay una cosa muy sencilla para que además los profesionales que trabajan allí se den cuenta de lo que está pasando, que es una encuesta de satisfacción. Una encuesta de satisfacción al alta a los 3 meses y a lo mejor a los 6 o 9 meses, porque la cosa cambia. Efectivamente. Primero, que haría reflexionar a las mujeres de cómo me han atendido. Y además hay unos ítems que tú puedes ir marcando. Hay algunas que están validadas, ¿no? Y establecidas. Es que sobre todo es muy importante, que antes no lo hemos señalado, que esto que he hablado antes, Reyes, que es vital, de yo me fui encantada con mi parto, encantada. Esto no tiene que ver con cómo ha sido tratada o con el suceso en sí, sino con las hormonas que hay en tu cerebro. O sea, esto sucede a nivel cerebral porque la naturaleza tiene previsto que tú te enamores de ese bebé como si no hubiera un mañana. O sea, entonces todas las hormonas que tú tienes en tu cerebro te llevan a estar feliz, ¿no? Tienes un subidón de oxitocina, de endorfinas. Entonces, claro, si en ese momento te hacen una encuesta de satisfacción, a ti te pueden haber tratado como un cubo de basura, pero tú ahí vuelcas, bueno, es que fíjate qué cosa más bonita tengo, ¿no? Entonces vas a volcar en esa encuesta de satisfacción algo que no se asemeja a la realidad. Por eso es importante con posterioridad.
¿no? Cuando muchas veces dicen, en el Servet, me acuerdo que había antes un jefe que decía, bueno, las encuestas de satisfacción dicen que lo hemos hecho fantástico, Sí, no que hay. aquí no hay nada. No hay encuestas. Digo, hombre, las estás haciendo antes del alta. O sea, hazlas dentro de 3 meses a ver qué te dicen las mujeres, porque esto que están respondiendo tiene que ver con sus hormonas, no con la realidad, ¿no? Y el relato de parto va evolucionando, Y la narrativa es muy importante, esto que ha dicho antes Elena, de los grupos, ¿no? De poder ir contando tu parto una y otra vez. Esto en psicología se habla mucho de la necesidad de narrar nuestros traumas, ¿no? Porque conforme los vas narrando, vas creando una realidad diferente dentro de tu cerebro, vas haciendo una interpretación distinta y van sanando dentro de ti, ¿no? Y por eso cuando hemos tenido una mala experiencia de parto es importante contarla. Y evidentemente el cambio se genera a partir del momento en el que un profesional escucha y reflexiona y dice, ostras, o sea, yo me acuerdo que había un congreso que decía una matrona de parto en casa, yo he ejercido violencia obstétrica. Bueno, es que yo también. O sea, es que todas y todos los que nos hemos dedicado a asistir a las mujeres en paritorios, en quirófanos, como se está en maternidad, hemos ejercido violencia obstétrica. Todas y todos. Es que no mirar eso es estar ciego o ciega, porque es un sistema que te lleva a eso, que es que te atornilla para generar y mantener esa violencia obstétrica, ese maltrato a las mujeres, ¿no? Y que salir de ahí es muy difícil. Entonces, el cambio, desde luego, está en el acercamiento de posturas, ¿no? Yo siempre digo a las mujeres, no hay que ir con escudo y lanza, ¿no? Se consigue más con miel que con hiel para el parto, ¿no? Este cambio que debiste de hacer, Reyes, no sé muy bien si va también un poco por ahí, ¿no? De ese trabajo personal y de decir, venga, va, no voy a ir a machete, tengo las cosas claras, pero desde la asertividad se consigue muchísimo más. Y desde el lado profesional también, ¿no? Que todas nos tenemos que revisar, que hace falta un acercamiento de posturas. No somos enemigos, hay que acercarse, somos todos humanos y incluso la gente que lo hace fatal cree que está haciéndolo súper bien, cree que está haciendo lo mejor posible, con lo cual es necesario la autoescucha, ¿no? Al hilo de esto, me hace gracia porque cuando estaba con Belén, que os comentaba con la matrona esta en la preparación del parto de Vera, y luego lo puse en práctica también con el de Martín, con el pequeño, cuando hablaba con la matrona y con toda la gente que había ahí en el paritorio, él les decía, en la medida de lo posible, si todo va bien, ¿os importaría que pudiese, pues ya que sé, asomarme a mirar? O si no os importa, todo de una forma muy, muy respetuosa hacia el trabajo que estaban haciendo ellos, lo que comentabas, ¿no? De que se consigue más yendo por las buenas, ¿no? Que yendo a machete. Y así funciona todo fenomenal. No es un ataque tampoco hacia los médicos. Al final No, es una estructura. A mí me parece doloroso para quien está necesitando ser bien tratada en el momento más importante de su vida, que creo que debería de recibir eso sí o sí, y no simplemente porque nos comportemos como niñas buenas, ¿vale? Porque esto, bueno, pues creo que es un melón que no vamos a abrir hoy, pero es verdad que a día de hoy eso todavía no lo hemos conseguido. Entonces, sí que es cierto que cuando tú estás por parir, a la que más le interesa tener una buena experiencia es a ti. Claro. Porque esa persona se va a ir a su casa habiendo atendido, yo qué sé, el tuyo y 5 más. Sí, sí. Y probablemente dentro de una semana se habrá olvidado completamente, ¿no? Entonces, si a la que más le interesa es a ti, evidentemente el juego es ese y hay que jugar con esas cartas, que ojalá algún día las podamos cambiar, ¿no? Pero sí que a veces es como esa mano izquierda que muchas veces no podemos tener las mujeres que estamos de parto porque estamos como mamíferas, no estamos para decirle cosas bonitas a quien nos está atendiendo, ¿no? O sea, justico nos viene para poder parir, ¿no? Muchas veces esa mano izquierda la tiene que tener quien está acompañando a esa mujer, ¿no? Sí.
Y que cuando vas al hospital tú no sabes quién te está atendiendo qué día ha tenido, Claro, porque ese es también. su trabajo, su lugar de trabajo, ¿no? Y al final tú no sabes cuántas horas lleva allí, qué situaciones laborales acaba de vivir, si está viviendo un moving allí dentro, si tiene conflicto con sus compañeras, si acaba de tener un parto muy complicado, si está a nivel personal hundida. En momentos tan transformadores y tan intensos de vida, es que es muy difícil pues que esas personas que te van a recibir estén, ¿no?, frescas como lechugas, ¿no?, y en su mejor momento de vida. Pues no, es que todo se lee, en los partos todo se lee, ¿no? Son momentos en los que estés de una manera u otra, se va a notar. Sí. Y bueno, también desde Salomónicas creemos que es muy importante este tipo de testimonios para que las mujeres que nos estén viendo pues sepan que hay profesionales que piensan de la forma que habéis compartido y mujeres que han tenido experiencias que han sido buenas y que confían en un cambio. Entonces, damos por finalizado aquí el debate. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por narrar todo lo que nos habéis contado, que seguro que ha resultado muy enriquecedor a nuestros espectadores y espectadoras. Y abrimos el turno de preguntas si alguien tiene alguna duda que quiere comentar, y muchas gracias de nuevo. Muchas A gracias. vosotras.